Yo quiero invitarlos al Salmo 90 y mientras ustedes buscan el Salmo 90, quiero ir introduciendo un poco el texto que vamos a estar compartiendo en esta mañana. La idea que pretendo es que a propósito de que estamos iniciando este año, nosotros podamos tener una motivación y una inclinación distinta a cómo medir, a cómo contar este año que recién inicia. Siempre a inicio de años es algo ya casi tradicional. Las personas hacemos promesas, pactos. Incluso en muchos púlpitos se hacen fórmulas de cómo alcanzar el éxito espiritual, material. Pero siendo honestos, cuando vamos a las Escrituras no hay una fórmula, no hay una serie de pasos de manera específica, sino que conforme a lo que vamos a ver en esta mañana en la palabra de Dios, Dios es eterno, su plan no cambia, a pesar de que los años pasen, Dios sigue permaneciendo fiel a cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a ver esto de manera más profunda en el Salmo 90. Yo quiero que vayan conmigo al Salmo 90 y quiero invitarles a leer todo el Salmo 90. Quiero invitarles a reflexionar en él. Quiero invitarles a considerar este Salmo de Moisés. El Salmo 90 dice de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué? Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Amado Dios Padre, venimos en este primer día del año. Qué tremenda ocasión, qué hermosa ocasión que el primer día del año sea el primer día en el que te adoremos, Señor. Yo te pido, Señor, de todo corazón, que tengas misericordia de todos nosotros, tengas misericordia de mí al exponer tu palabra. Enséñanos a todos tus verdades, en el nombre de Jesús. Amén. Este Salmo 90 es muy interesante porque fue escrito por Moisés. Y entre muchas otras cosas, si fue escrito por Moisés, como la mayoría de los estudiosos entienden que así fue, y lo vamos a ir viendo a través de la lectura, estamos en presencia del salmo más antiguo de los 150 salmos que contiene el Salterio de los Salmos. Y nos da una idea muy importante acerca de cuál era el tipo de relación que Moisés tenía con Dios.
Esto, mis hermanos, si ustedes fijan sus ojos en el Salmo 90, es una oración de Moisés. O sea, Moisés está orando a Dios y por la gracia de Dios, Dios nos ha permitido a nosotros, años después, tener un resumen de lo que fue ese tiempo de oración de Dios, de Moisés con Dios. Este Salmo 90 es muy importante porque también simboliza lo que para el pueblo hebreo era el comienzo de la esperanza. ¿Por qué? Porque si ustedes van conmigo brevemente al Salmo 89, vayan conmigo, ustedes pueden ver allí en el Salmo 89 el fin del libro número 3 de los Salmos. Si ven el Salmo 90, es el inicio del libro número 4. En otras ocasiones he compartido que los Salmos están provistos de 5 libros. Y en esos 5 libros entonces tenemos toda la distribución de los 150 Salmos. ¿Qué era lo que querían hacer los compiladores de los Salmos? Igualar el Pentateuco. Y aquí en el Salmo 90 tenemos la ubicación perfecta para la respuesta y la inquietud del pueblo que está en el Salmo 89. Les dejaré de tarea la lectura del Salmo 89, pero simplemente unas preguntas se hace el pueblo que ya estaba en la cautividad y las preguntas son las siguientes. Señor, ¿qué vas a hacer con la promesa que hiciste a David? Señor, ¿cuándo nos vas a regresar? ¿Cuándo tendremos nuestra tierra prometida? ¿Cuándo podremos volver? ¿Cuándo tus promesas serán cumplidas? Si usted lee con detenimiento el Salmo 89, hay una inquietud, hay una preocupación. El pueblo está preocupado. ¿Dios cumplirá al final su promesa, la que hizo a David, o se va a diluir en el tiempo? ¿Dios será fiel? ¿Dios es fiel como Él ha prometido? Todo eso está en el Salmo 89. Y cuando usted lee el Salmo 90, el versículo 1, los compiladores han puesto esta oración de Moisés en ese lugar para responder la inquietud del Salmo 89. Si hay un futuro, si hay una realidad, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Seremos retornados? ¿Nuestras familias estarán con nosotros? ¿Dónde viviremos? ¿Cuál será nuestra protección? Y ahí dice el Señor, Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Si cualquier inquietud que podía tener el pueblo, ellos escogen esta oración de Moisés muy antigua y la colocan aquí como inicio del capítulo 90 y diciendo, Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Es decir, esta gente estaba mirando hacia atrás y observando la fidelidad de Dios para ahora recordarse a sí mismo en este cancionero que así como Dios fue fiel en el tiempo de Moisés, así Dios seguirá siendo fiel por siempre. ¿Qué implicación tiene esto para nosotros? De que hoy estamos iniciando un año. Y frecuentemente las personas esperan que uno pueda darle algún tipo de fórmula o un tipo de serie de pasos para recordar y hacer en su vida. Todos sabemos, las personas hacen toda la planificación para cambiar su dieta, para hacer los cambios necesarios. Pero cuando vamos al Salmo 90, versículo 1, lo que sostiene la realidad de la inquietud de este pueblo en el Salmo 89 es recordar las palabras de Moisés. Dios ha sido fiel y ha sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Qué significa la palabra refugio? La palabra refugio significa casa, literalmente, una cobija. Imagínense ahora, vamos a Moisés, imagínense Moisés escribiendo este salmo, orando al Señor este salmo, en la noche estrellada en el desierto, y allí él recuerda la protección y la fidelidad de Dios. Y él dice que el Señor ha sido, a pesar de estar en el desierto, su refugio, su casa. El pueblo había abandonado, el pueblo ya no estaba en Egipto, el pueblo ya no tenía el acceso a los cuidados básicos que tenía en Egipto. No vivían bajo las mejores comodidades de Egipto, pero tenían un hogar, tenían una casa, tenían ciertas comodidades que en el desierto no tienen. Pero aún así, Moisés está reflexionando y él dice, Señor, tú has sido nuestra casa de generación en generación. Qué hermoso es esto. Porque Moisés está orando para sí mismo en una meditación personal, entendiendo que a pesar de que están en este desierto, sin un techo fijo que lo cobije, ellos entienden que el Señor es su casa y su habitación. Y yo quiero introducir este salmo para ver los principios que vamos a ver.
observando los primeros 4 versículos. Porque lo que tenemos aquí, si ustedes van conmigo al Salmo 90, es que Moisés comienza a contrastar la eternidad de Dios con lo frágil del ser humano, con lo efímero del ser humano. Moisés comienza a entender y a sumergirse en la profundidad de la existencia de Dios y comienza a hablar de manera poética para sí mismo en esta oración de cómo Dios es eterno y cómo el hombre es transitorio. Y a propósito de iniciar este año, hermanos, ningún pastor, ninguna persona tiene una bola de cristal para saber qué nos va a presentar este año. Yo creo que va a quedar para la historia en nuestra generación el hecho de haber entrado en el 2022, en el 2020, y no saber qué iba a pasar y 3 meses después estábamos en medio de una pandemia. Nosotros no conocemos el futuro 2 segundos después, nosotros no sabemos el futuro 1 hora después. Y Moisés lo que está haciendo es que a pesar de perturbarse por las inclemencias del futuro, Moisés apela a la eternidad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que veamos ahora brevemente. Versículo 1. Dice el Señor, Señor, tú me has sido refugio de generación en generación. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea, Moisés comienza a contar las experiencias de cómo él percibe y cómo es Dios. Y quiero dejar algo muy claro que es teológicamente necesario entender. Dios es eterno y nosotros somos efímeros, nosotros pasamos rápido. Y esa vida fugaz en la cual nosotros vivimos provoca que nosotros tengamos la inquietud de qué va a pasar mañana. Para el Señor no está limitado al tiempo. Desde que nosotros nacemos se nos enseña a contar. A los niños desde edad preescolar se les enseña a contar los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la familia se les comienza a decir tú eres el número 2 o el número 1 de la familia. Es decir, comenzamos a manejar lo numérico. Cuando ya tenemos conciencia entendemos que hay fechas específicas y especiales. Los cumpleaños, el fallecimiento de un familiar. Tenemos el inicio de un año nuevo. O sea, todo lo que nosotros hacemos está regido por el tiempo. Este sermón tiene un tiempo limitado. Gracias al Señor. El culto tiene un tiempo limitado. Estamos viviendo en el tiempo. Pero cuando yo miro hacia arriba, Dios no está limitado al tiempo, lo cual nos abruma y en los más necios les causa terror. ¿Por qué? Porque uno de los anhelos que queremos tener es tener dominio del tiempo. Porque queremos hacer muchas cosas, queremos tener muchas cosas y al parecer el tiempo no nos da. Y lo que Moisés hace aquí de manera introductoria es llevarnos a considerar que si yo quiero contar bien mis días desde este día 1 del año 2023, lo primero que yo tengo que hacer es considerar que Dios es eterno y yo soy corto, que yo no duro para siempre. Y vamos a llegar a unos versículos muy personales y muy, digamos, que nos quitan un poco el hecho de dónde está la esperanza. Pero yo quisiera que ustedes tengan un poco de paciencia, porque al atravesar estos versículos que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo la luz de la esperanza y de la misericordia de Dios se abre ante nosotros, aun a pesar de que no vamos a vivir para siempre. En el versículo 4, Moisés está orando y dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Él dice en el versículo 5 ahora, los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Aquí hay algunos ejemplos de cómo es nuestra vida en comparación. Recuerden que los salmos tienen ese tono poético. Dice el versículo 5, primero, nuestras vidas son arrebatadas como el agua.
Número 2 dice, son como un sueño, son como la hierba que crece en la mañana. Había una hierba en el desierto que crecía en la mañana y ya en la tarde estaba marchitada, o sea, rápidamente. Dice el versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Esto atormenta toda nuestra existencia. Porque no tenemos control del tiempo, no tenemos control del futuro, no tenemos control de nuestras vidas y eso nos preocupa, nos crea ansiedad. Yo quisiera tener el control, yo quisiera tener la guía, el calendario, yo quisiera marcar el día en que me iré de aquí. Pero eso no está reservado para nosotros, sino para Dios, que es eterno. Y eso nos provoca ansiedad. Aquellos que tienen un corazón arraigado en el orgullo les provoca ira y rencor. ¿Por qué Dios tiene que manejar mi tiempo? ¿Por qué no puedo enfermarme el día que yo quiera? ¿Por qué no puedo yo estar saludable todo el resto de mi vida? No funciona así. Moisés está argumentando un principio que nos va a ayudar a contar bien nuestros días de hoy en adelante. Dios es eterno y tú no eres eterno. ¿Por qué digo que hay que ir despacio? Porque aquí hay unos elementos que deben ser dichos como están puestos allí. Pero hermanos, les prometo que esto termina en gloria y alabanza al Señor. Miren lo que dice el versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Y mire sus ojos, el versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de ¿qué? De la ira de Dios. Evidentemente, a todos aquellos que a este punto de su vida han entregado su vida a Cristo, Dios les reserva para la gracia y la aventura de la vida eterna. Pero no podemos dejar de decir que es la ira de Dios por nuestro pecado la que ha limitado el tiempo de nuestra existencia. Adán y Eva son el ejemplo perfecto. En Génesis capítulo 6 dice que Dios envía el diluvio porque la maldad del hombre había subido y crecido tanto y Dios envía el diluvio. Nuestro pecado corta en cierta manera nuestra relación eterna con Dios. Y dice el versículo 7 que los días, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades, y el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Si usted está aquí hoy por primera vez y aún no es un cristiano, una persona que ha conocido de Cristo, estas palabras deben provocar preocupación honesta. ¿Y por qué dije al principio que quiero ir con cuidado en estos versículos? Porque hay personas a las cuales este tipo de versículos no les parece apropiado. Pero tenemos que hablar tanto de la gracia y la misericordia de Dios como de la ira santa que Él tiene por mi pecado y por nuestro pecado. ¿Cuál es la razón de que no estemos ahora viviendo eternamente y para siempre, ahora en la eternidad con el Señor? Nuestro pecado. ¿Cuál es la razón por la que todavía tendremos que estar batallando y tenemos que someternos constantemente buscando la santidad y la gracia del Señor? Por nuestro pecado. Y dice Moisés, reflexionando para sí, que su ira es la causa que nosotros no estemos viviendo para siempre. En pocas palabras, cuando Dios aplica su ira a mi pecado, Él obstruye de manera misericordiosa mi vida. Nuevamente, nunca ha sido la forma y Dios no lo establece así. No hay una fórmula aquí para decir, como pensaban muchos, incluso muchos de los discípulos del Señor, que habían ciertos aspectos de la vida que provocaban en la vida de esa persona que la ira de Dios viniera. No tenemos esa fórmula. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad, ese no es nuestro trabajo. Pero lo cierto es que cuando leemos este texto, nosotros observamos una realidad que es inmutable en nuestro día. Dios, a causa de su ira, por nuestro pecado, ha limitado nuestra existencia. Tanto es así que Moisés dice en el versículo 10,
Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Pareciera como si Moisés estuviera escribiendo en el día de hoy, ¿o no? Pero Moisés, recuerden, estaba escribiendo o orando en el desierto. Y orando en el desierto, Moisés aquí está haciendo para nosotros también una evidencia del cambio en la vida del hombre. Entre Adán y Noé, los hombres vivían 200, 300, 400, 500, 600 años. Pero imagínense tantos años la gente haciendo lo malo. Imagínense una persona por 900 años, 700 años, pecando y pecando y pecando. De manera que ahora Moisés reflexiona, lo cual es un dato importante. No para establecer ningún tipo de parámetro, pero es un dato importante. Él dice, hoy la edad más o menos son 70 años. Y en los que más ventaja tienen, llegan a 80. Con toda su fortaleza de aquellos que llegan a 70 o 80 es trabajo y molestia. ¿Por qué? ¿Cuál es la molestia? El trabajo. ¿Cuál es la molestia? Lo que hacemos, lo vamos a ver al final, no es la molestia. Aquí está la molestia. La molestia es que pronto pasan. O sea, como no somos eternos en el sentido de que no tenemos el control, nos preocupa y nos atormenta no tener el control de nuestra existencia. Pero saben que gracias al Señor que no es para nosotros ese control. Gracias al Señor que yo no manejo la ira. Gracias al Señor que no está sobre mi responsabilidad manejar el tiempo. Porque si lo tuviéramos que hacer en pecado, hermanos, esto fuera un desastre. Peor del que vivimos. Por eso cuando vamos al texto, hay 3 principios muy breves que yo quiero compartir a propósito de esto que estamos hablando. Número 1, si tú quieres vivir una vida que agrada al Señor, de una forma que este año sea diferente, que cuentes distinto tu vida, lo primero que tienes que hacer es considerar a Dios eternamente. Si Dios es eterno, entonces ¿qué debo yo hacer para relacionarme con la eternidad? Entender primero que yo no soy eterno. Entender que yo estoy limitado. Moisés en medio del desierto ora con este pensamiento de suprema importancia. Y él dice, Dios es nuestro refugio. Dios ha sido nuestro refugio. Allá en las precariedades del desierto, Moisés atina a decir que el único que los ha cobijado eternamente ha sido el Señor. Cuando la enfermedad tocó las puertas de tu casa, Dios fue tu refugio. Cuando la muerte visitó tu familia, Él fue tu refugio. El día que fuiste despedido de tu trabajo, Él fue tu refugio. El día que recibiste una noticia que no te gustó, Él fue tu refugio. Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Nosotros pasaremos, pero Dios seguirá siendo el refugio de otra generación y de otra generación y de otra generación. ¿Por qué esto es importante? Porque si contamos bien nuestros días, lo vamos a contar a la manera de Dios. Cuando el hombre entiende que lo único que hay es esto que ven sus ojos, sus días son contados de manera equivocada. Vive de manera equivocada. Vive con un propósito equivocado. Por eso yo no he querido venir aquí con una fórmula de inicio de año. Yo he querido venir aquí a traerte al Dios eterno que puede hacer de tu vida una vida de generación en generación. ¿Cuáles son las consideraciones? Primero, considera que Dios es eterno. El tiempo en el que nosotros estamos viviendo, esta línea de tiempo, incluso los matemáticos dicen que si tú tiras una línea recta hacia atrás, entonces tienes el infinito, y si la extiendes hacia adelante, tienes el infinito. Y lo increíble es que para ellos eso es una gran cosa, una gran verdad, pero aún así no creen en el Dios que es infinito. Eso es una gran vergüenza desde el punto de vista. Y esto fue popularizado por Einstein, algunos de ustedes lo saben, en el 1905 cuando él lanzó su teoría de la relatividad. Y comenzaron a hablar entonces de manera más popular en la cultura popular acerca de el tiempo y la existencia del tiempo y de que simplemente somos un punto en esa existencia.
Los matemáticos adoran su conocimiento y sus números, pero nosotros entendemos que el tiempo y la existencia están escondidos en el Señor. Si Dios es eterno, lo segundo que tienes que considerar es que entonces nosotros somos efímeros. La Biblia usa por lo menos 4 expresiones. Nuestra vida son como torrentes de agua, son como el sueño, son como la hierba. Nuestra existencia es como un pensamiento. En pocas palabras, nosotros pasamos rápido. Entendemos que nuestras vidas están en control. Y aquí hay una imagen de lo que transcurre en la vida de un ser humano de manera general. Primero, nacemos en pecado. Segundo, ese niño o niña es llevado a la escuela, está en la edad escolar, llega a la adolescencia, llega a la juventud. Luego con la juventud esa persona se convierte en un joven adulto, trabajo, estudio, matrimonio. Luego somos adultos con matrimonios, hijos, trabajo. Luego somos adultos mayores con matrimonios, hijos y nietos. Luego llega la vejez, matrimonio y nietos. Luego ya no están los nietos. Luego llega posiblemente la muerte, ya no hay más esperanza. Y mientras esos estadios de la vida van pasando, uno se va sintiendo más ansioso. Se acerca ya, estoy viendo el final. Y yo quiero confesar algo. Ciertamente, sin Cristo esto debe ser perturbador. Debe ser perturbador. Porque sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay una esperanza del futuro que Él quiere prometernos. No hay esperanza. Ahora bien, la complejidad de la eternidad de Dios y la brevedad del hombre solamente tienen solución en Cristo Jesús. Porque Él es la unión de la eternidad de Dios y las limitaciones de nosotros. Por eso exaltamos tanto a Cristo, por eso glorificamos tanto al Señor, porque Cristo es la persona en quien la eternidad y las limitaciones de este mundo se conjugan para nuestro favor. Y creo que lo dije mal. Él no es la mejor versión de nosotros, es la versión perfecta de nosotros. Lo que Adán no hizo, Él lo hizo. Lo que Adán no disfrutó, Cristo lo vivió, para que veamos que sí es posible vivir para la gloria del Señor. La Biblia dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, o sea, nosotros, iglesia, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No hay forma. Cuando estaba leyendo este salmo, fui grandemente sobrecogido sobre el versículo 12, que es, a todas cuentas, el fundamento, digamos, y la razón de este mensaje. El versículo 12 divide lo anterior y lo posterior en base a ese versículo. O sea, la reflexión de Moisés se divide en este versículo. Por eso titulamos, como ya ustedes pudieron ver en las redes sociales y en los grupos, contando con sabiduría, contando bien nuestros días. O sea, aprender a esto, y te vaya conmigo al versículo 12, dice Moisés, enséñame de tal modo, por lo dicho anteriormente. ¿Qué es lo dicho anteriormente? Que Dios es eterno y nosotros somos efímeros. Dice, por esta razón, como yo no viviré para siempre y tengo una inquietud en mi vida, Señor, enséñame a vivir cada día. Dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, no es solamente, mis hermanos, hay una idea de vive tu vida al máximo cada día, esfuérzate cada día. Y podemos extraer quizás buenas iniciativas de esto. El cristiano no vive su vida al máximo, el cristiano vive su vida con sabiduría para el Señor. Eso dice el texto.
Y la sabiduría implicada aquí, que es lo que Moisés está meditando para sí mismo, implica que yo sepa que yo vivo en la grandeza de la inmensidad de un Dios que es eterno, que yo terminaré un día, pero Él seguirá existiendo por la eternidad. Y esto nos lleva al principio número 3. Cuenta tus días con sabiduría. No hay nada de malo, absolutamente nada de malo de establecer metas y proyectos. Absolutamente nada. Pero hoy yo quisiera llevarte a un punto más de considerar la razón de tu existencia. Y dice el versículo 12 que la razón de nuestra existencia es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios con sabiduría. Al final de considerar la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, Moisés concluye haciendo una petición muy importante a Dios. Esta es una realidad que no cambia. Y Moisés le dice: Dios, por favor, dame mayor sabiduría para vivir los pocos días que me quedan. No sabemos cuántos nos quedan, pero si de algo estamos seguros es que queremos vivirlo para ti. O sea, Moisés, y fue algo que me puse a pensar, Moisés vio a mucha gente morir en el desierto. ¿Ustedes recuerdan que pasó toda una generación o no? O sea, Moisés sabe lo efímero que es el hombre. Moisés tuvo probablemente que ser partícipe de muchas sepulturas en el desierto, imagínense, toda una generación allí. Y uno moría hoy, otro moría mañana, y esto probablemente le llevó a Moisés a considerar, bueno, no somos eternos, no somos las personas que vivirán para siempre. Imagínense esa imagen. No podemos ofrecer, hermanos, ningún creyente puede hacerlo. No podemos ofrecer una fórmula mágica, una receta de 5 pasos que te ayude a enfrentar los retos de este año. Eso no podemos ofrecerlo. Pero lo único que podemos ofrecer conforme a la Biblia es a Cristo. ¿Recuerdan las personas cómo nacen, viven? Si esa persona conoce a Cristo, es posible que su agenda de vida sea diferente. Es una persona que nace en pecado, que es llevada a la escuela en su edad escolar, que luego pasa a la adolescencia, luego en su juventud entrega y conoce a Cristo, luego de adulto trabaja, estudia, se casa para Cristo. Luego de adulto tiene su matrimonio, sus hijos, su trabajo para Cristo. De adulto mayor también tiene su matrimonio, sus hijos, sus nietos, su trabajo para Cristo. En la vejez está él y su esposa allí ancianos y sus nietos viviendo para Cristo. Y al final de su día muere para Cristo. Es diferente. Es diferente. Estamos iniciando un año que sabemos que no sabemos lo que va a pasar, pero nosotros sí sabemos que Dios no ha cambiado su plan eterno de redención. O sea, cada año que pasa, no hay que buscar una fórmula de qué querrá el Señor está obrando. Los años no han cambiado el plan del Señor. Los días no han cambiado el plan del Señor. El tiempo es una herramienta de uso para nosotros aquí en la tierra, pero en la gracia del Señor su voluntad se mantiene. Así que si quieres contar bien tus días, primero considera la eternidad de Dios. Dios es eterno. Dios es grande, Dios es inmenso, Dios es perfecto, Dios es inmutable, Dios es hermoso, Dios es profundo. Pero también tienes que considerar que tú no vives para siempre, que yo no vivo para siempre. Y a raíz de eso, pídele al Señor que te ayude a contar sus días con sabiduría. En algún momento el pastor lo ha compartido. Y yo creo que este es un muy buen momento para compartir esas palabras que Charles Spurgeon, con 20 años de edad, compartió en la capilla de Park Street en Southwark, en Inglaterra. Eso aparece en el libro de J.I. Packer, El conocimiento de Dios. Y yo creo que de manera como para ir aterrizando el avión, yo creo que esto podría ser de mucha ayuda a entender la trascendencia de Dios y la pequeñez nuestra. Y yo quisiera que usted escuche. Alguien ha dicho
que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la habilidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedas jamás ocupar la atención de un hijo de Dios. Es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llamamos Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinito. Cuando se trata de otros temas, podemos abarcarlos y enfrentarlos. Sentimos una especie de autosatisfacción al encararlos y podemos seguir nuestro camino con el pensamiento de que aquí yo soy sabio. Eso es las personas que somos efímeras. Pero cuando damos con esta ciencia por excelencia y descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura, nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vano quisiera ser sabio. Pero es como el pollino salvaje. Y con la solemne exclamación de que soy de ayer y nada sé, ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Mas, si bien el tema humilla a la mente, al propio tiempo la expande el que con frecuencia piensa en Dios. Tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado. Y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Y termina diciendo, además, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como si te levantaras de un lecho de descanso renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Y así Spurgeon invitaba a los presentes a considerar este tema. Amén. Dios es tan grande que nos da temor sumergirnos en su presencia por nuestra limitación. Pero miren cómo Moisés termina, y así termino yo. En el versículo 14 y versículo 15, Moisés reflexiona en algo que yo quisiera reflexionar para nosotros en esta mañana. Y lo quiero hacer de una manera muy clara. Yo he dicho en varios puntos a través del mensaje, no hay una fórmula, no hay una manera mágica de entender el futuro. Simplemente nos dedicamos a comprender y a confiar en el Señor. Pero Moisés termina este Salmo 90 de la siguiente manera. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Señor es eterno, puro, perfecto, santo y sublime. Y lo único que podemos hacer
es pedirle a Él que nos dé de su gracia y de su misericordia. Yo quisiera que usted tome su Biblia y conmigo terminemos leyendo versículos 16 y 17. Yo quiero que lo leamos juntos y así terminemos esta reflexión. Si Dios es eterno y tú eres efímero, ¿qué podemos pedirle al Señor? Misericordia. ¿Qué podemos pedirle al Señor este año que recién inicia? Que bendiga nuestras obras. Busque su Biblia y lea conmigo versículos 16 y 17. Como una oración, juntos. Ya que el Señor en su infinidad nos invita a participar, que esta sea una oración para nosotros. Dice el versículo 16, leemos juntos. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Iglesia, sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Amado Dios Padre, queremos pedirte, Señor, ya que tú eres eterno y vivirás para siempre, ya que hay un pasado que desconocemos, pero allí existías en tu eternidad, invítanos a participar de esta eternidad. Como dice tu palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 3, has puesto este peso de eternidad en nosotros. Y todo es por los méritos de Cristo. Así que este inicio de año es una muy buena oportunidad para que todos los cristianos consideremos que Dios es eterno y nosotros somos finitos. Pero que al mismo tiempo consideres que para los que están en Cristo Jesús ya no hay más condenación. Porque Cristo se hizo uno de nosotros para participar de las limitaciones del tiempo y venirnos a decir que hay un Padre eterno que nos espera ansiosamente. Si tú estás aquí por primera vez y no has conocido a Jesús, es probable que al transcurrir en la lectura de este Salmo 90, tuvieras algún tipo de ansiedad o hasta preocupación por tu propia existencia. Eso es bueno. Porque de alguna manera eso quiere decir que tienes conciencia de la eternidad. Yo te invito a considerar a Cristo, a venir a Cristo, a entregar tu vida a Cristo, a arrepentirte de tus pecados. Porque sin Cristo nada somos. Porque sin Él no tenemos vida. Porque sin Cristo no tenemos futuro. Porque sin Cristo no tenemos vida eterna. Porque sin Cristo seremos seres finitos por toda la eternidad. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. No te he ofrecido una fórmula esta mañana. Hermanos, no soy un sociólogo para advertirte que habrán situaciones sociales difíciles. No soy un financiero para decirte que vendrán situaciones complicadas en el área de las finanzas en este año. Pero por la gracia del Señor, en la palabra de Dios, te puedo decir que Dios será tu refugio. Dios será tu casa, hoy y por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.